tenemos también otra palabra que se usa, y aquí sí que voy a tener que ser muy resumido, que es la palabra parousia. Ahí sí. Y esta palabra parousia, ¿cierto? Se usa, ¿cierto? Para decir que todas las palabras parousia que usted encuentre en la Biblia que hacen referencia a la venida de Jesucristo es la venida secreta. Pero sin embargo, la palabra parousia significa en el griego estar cerca, estar a mano, o sea, estar al alcance, ¿cierto? Y habla de una llegada, de partir de un lugar y estar cerca de tal manera que esté al alcance. Por lo tanto, el mismo significado de la palabra nos hace entender de que la palabra parousia es la acción de llegar al lugar de destino, donde estoy cerca de alguien. ¿Cuál es el problema? De que no hace referencia a una manifestación, sino una acción de llegar a un lugar. No es solamente estar viniendo, estar llegando, sino que parousia incluye haber llegado al lugar de destino. Por lo tanto, toda referencia que veamos ahora de estos pasajes bíblicos incluye la llegada de Jesús a su destino. ¿Cuál es el problema? Que para dividir la segunda venida de Cristo en dos partes, tendríamos que establecer, ¿cierto?, que cuando se habla de la venida parousia, el destino de Jesús no es la tierra, sino las nubes del cielo. Y no hay ningún pasaje en la Biblia que diga de que el destino de la venida del Señor Jesucristo, ni siquiera con la palabra parousia, es las nubes del cielo. La Biblia nos muestra de que el destino de la venida del Señor Jesucristo es la tierra. Para que la venida parousia sea una venida secreta, ¿cierto?, tendría que ocurrir en esta venida parousia la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de los cuerpos de los creyentes vivos y el arrebatamiento, que es lo que se dice, ¿cierto? Entonces, para que ocurriera eso, el fin de la venida parousia debería ser recibir al Señor en el aire. Y eso no tiene sentido, porque el destino de Jesús no es las nubes, es la tierra. Amén. Entonces, ahí ya tenemos un error bíblico. Ahora, para poder entender, nosotros tenemos que entender de que cuando en Primera de Tesalonicenses habla de salir a recibir al Señor en el aire, que se le da tanta importancia, hermanos, como si nuestro destino como creyentes sería ir a recibir al Señor en el aire. Y quiero que entiendan, ese no es el destino, no es la promesa, no es la esperanza. Como vamos a ver en este curso, la esperanza bienaventurada es la resurrección, la redención del cuerpo. Esa es la esperanza bienaventurada. No es el rapto, no es el arrebatamiento. El arrebatamiento quizás es nombrado 2 veces en la Escritura. En cambio, la resurrección, la redención del cuerpo, es nombrado innumerables veces. Ahí nos damos cuenta a qué Dios le está dando más importancia. Entonces, amados hermanos, la palabra recibir es la palabra apantesis y es usada 2 veces más en la Biblia. O sea, solamente se usa 3 veces en la Biblia esa palabra en el griego. Para este pasaje de Primera de Tesalonicenses, ¿cierto? 4 del 15 al 17, donde dice de que los muertos resucitarán primero, después seremos transformados, ¿cierto? Y todos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, ¿cierto? Esa palabra recibir es usada solamente 2 veces más en la Biblia. Y nos vamos a encontrar con los pasajes donde es usada. Primero, en Mateo 25:6, que es en la parábola de las 10 vírgenes, de las vírgenes insensatas. Y es importante de que cuando dice de que las vírgenes salieron a recibir al esposo, ahí se ocupa esa palabra. Pero vamos a ver el contexto, aunque vamos a analizar después esta parábola, ¿cierto? Pero están las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las 5 sensatas, ¿cierto? Están las 5 sensatas ahí con sus lámparas y sale una voz que dice, salir a recibir al esposo, viene el esposo.
¿Qué hicieron las vírgenes? Se fueron a encontrar, o sea, el esposo no se detuvo. El esposo venía a su esposa, ¿cierto? Porque el esposo venía de su casa, ¿cierto? Y esto es algo que conocían los judíos porque así eran las bodas. El esposo venía de su casa y venía a la casa de la novia. Y entraba a la casa de la novia. Y ahí se hacía toda la celebración. No es la novia la que se iba a la casa del esposo, sino que la celebración se hacía en la casa de la esposa. Entonces, cuando viene el esposo no se detiene. Las vírgenes lo salen a recibir. Y en Mateo 25, ¿cierto? No es el esposo que se llevó las vírgenes, ni el esposo tampoco fue el que se llevó a la esposa, sino que el esposo continuó su recorrido. Las vírgenes solamente lo salieron a recibir y continuó su recorrido y entró a la casa con las vírgenes a celebrar las bodas. Y cuando quisieron entrar las 5 insensatas, no fueron a la casa del esposo, sino a la casa de la novia, a tocar, ábrenos. Y el novio les dijo, no los conozco. Amén. Entonces, esta palabra recibir nos hace alusión a que nos quedamos ahí, a que ese es el fin de la venida parousia de Jesucristo. Porque el esposo, su destino era llegar donde la novia. No era su destino ser recibido. Amén. En Hechos 21, del 15 al 18, nos encontramos otra vez con esa palabra. Cuando Pablo ya va a ser enjuiciado, ¿cierto? Tiene un viaje para llegar a Roma, para ser encarcelado. Dentro de ese viaje, cuando llega a Roma, cuando la iglesia se entera de que Pablo ¿cómo se llama? Venía, entre el camino de llegar a la costa, en el desembarco, y ser llevado a Roma, la iglesia o parte de la iglesia lo salió a recibir. Pero Pablo en ningún momento tomó a los de la iglesia y se los llevó otra vez, sino que Pablo continuó su camino porque iba, ¿cómo se llama?, a prisión, ¿cierto? Y los de la iglesia lo recibieron y lo acompañaron en su camino a Roma. Por lo tanto, la Biblia no nos permite, hermano, establecer de que la venida parousia no tiene como destino la tierra. Tampoco puede ser secreta y solo vista de los creyentes. Amén. Ya que la palabra en sí misma, parousia, incluye la llegada de Jesús a la tierra, el destino. Amén. Entonces, primera de Tesalonicenses 4, cuando dice de que el Señor Jesucristo vendrá y cuando venga, los muertos resucitarán primero, esa palabra que se usa ahí, parousia, ¿cierto?, involucra su llegada a la tierra. No puede ser secreta, porque para que se cumpla venida parousia, tiene que llegar al destino. Y el destino no son las nubes. El destino es la tierra. Y nosotros como iglesia lo salimos a recibir para acompañarlo ¿a dónde? A donde estamos nosotros, en la tierra. Entonces, el verdadero orden es este que está aquí. Para que la venida parousia, ¿cierto?, que es manifiesta porque incluye haber llegado a la tierra, primero, se manifiesta la venida parousia y ocurre la resurrección de los muertos, la transformación de los cuerpos de los creyentes vivos, el arrebatamiento de los resucitados y los transformados, y ahí recibimos al Señor en el aire. Y la consumación de la venida parousia es cuando Jesús sigue descendiendo y llega a la tierra. Aún estás a tiempo de inscribirte en el Masterclass de Escatología. Ya la primera clase está grabada y está a disposición. Si te inscribes, vas a poder tener acceso a esta primera clase y al material completo. Y también vas a ser ingresado al grupo de WhatsApp donde están los otros participantes, donde cualquier duda que tengas al ver esta primera clase y al revisar el material te será contestada igual que los otros participantes y podrás obtener también la misma certificación. Aún estás a tiempo. Te esperamos.